Me acompañan aquí en esta mesa Iñaki Peña, director técnico de GEN, Conchi Gallego, directora del área de apoyo a emprendedores sociales de ASOCA España, Aurelio Jiménez, director de desarrollo de la Fundación INCIDE, y Miguel Ángel Martínez Vidal, que es director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del Instituto Nacional de Estadística. Brevemente les explico cómo vamos a hacer esta mesa redonda, cómo se va a desarrollar. En primer lugar, se ha dividido el estudio, el informe GEN, en 4 bloques. Cada uno de estos bloques tendrá una presentación por parte de Iñaki Peña y a partir de esta breve presentación iniciaremos un debate aquí entre los miembros de la mesa, también muy breve, y al término de que hagamos estos 4 bloques se procederá a unas breves conclusiones y si nos da tiempo dejaremos como 10 minutos para que todos ustedes, pues, quien quiera hacer una pregunta a los miembros de la mesa la pueda hacer. Sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Iñaki para que nos presente el primer bloque, que es sobre percepciones y actitudes para emprender. Muy bien, muchas gracias. Lo primero que conviene tal vez aclarar es, como Ana ha descrito antes, qué es lo que estamos haciendo en este proyecto. En realidad, nuestra misión consiste en analizar el emprendimiento, entendido esto como una palanca que puede contribuir a transformar la economía, puede contribuir a transformar, ¿por qué no?, nuestra sociedad. Y lo que pretendemos medir es cuál es la intensidad, el impulso que tiene esa palanca en ese objetivo de transformar nuestro entorno, nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestras actividades económicas, etc. Estamos atravesando un periodo de estancamiento, 5 años de paro por encima del 20%, y ciertamente cuando hablamos de autoempleabilidad, cuando hablamos de generación de nuevas sociedades mercantiles, estamos aplicando fórmulas emprendedoras precisamente para reactivar, para transformar nuestro entorno, nuestro contexto. Lo que nosotros pretendemos a través de la aplicación del máximo rigor posible es captar la medición a través de métricas de cómo se está produciendo ese cambio. Así, a modo de resumen, pues, creo que tenemos que congratularnos en el conjunto del Estado por cuanto que por segundo año consecutivo hemos mejorado nuestra actividad emprendedora, ya de un 5,2 de la población que se anima a emprender, pues poco a poco hemos llegado casi a un 6% de la población que se anima a emprender. Por lo tanto, incluso en una coyuntura complicada, pues estamos poco a poco intentándole dar esa vuelta que, como decía antes, pues esa transformación es necesaria. Ciertamente todavía nos queda terreno por recorrer, sobre todo porque necesitamos mejores condiciones para que la gente se anime. Y en la medida que esas condiciones mejoren, conseguiremos que esa actividad emprendedora sea más inclusiva, transformadora y productiva, que es a la postre lo que realmente esta sociedad necesita. No me voy a detener en los apartados del estudio porque antes Ana ya los ha escrito y ya voy a dar paso directamente a la pregunta que me ha formulado el moderador. Una de las cuestiones que nosotros nos planteamos es si realmente España es una sociedad emprendedora. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos planteado alguna vez la opción de emprender como una opción profesional, como una opción de vida? Y para captar esa predisposición hacia el emprendimiento, pues hemos contemplado unas preguntas como, por ejemplo, ¿percibe usted que hay oportunidades para emprender? Y realmente 3 de cada 10 personas dice que sí, pero la inmensa mayoría, un 70%, dice que no. No las busca, no le llegan las oportunidades, pero lo cierto es que refleja cierta quietud. No solamente eso, sino, como antes ha mencionado el señor Alonso, tal vez el temor al fracaso produce un vértigo, sobre todo si luego no hay una segunda oportunidad, que eso también es algo cultural. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, ¿usted cree que el temor al fracaso le retrae de esa opción de emprender? Pues aproximadamente la mitad dice que sí, la otra mitad dice que no. Hombre, para ganar confianza
Para ganar confianza, pues uno, si tiene las habilidades, tiene las competencias para emprender, pues es más fácil que dé ese paso, ¿no? Otra vez, cuando formulamos esa cuestión a la ciudadanía, aproximadamente la mitad piensa que se siente capacitado para lanzar su negocio. Y por último, pues a veces esta es una travesía por el desierto, esta aventura, y uno necesita pues compañeros de viaje, sobre todo con quienes se pueda comunicar. Y una pregunta que solemos hacer es, bueno, ¿y conoce usted a alguna persona emprendedora en su entorno con quien pueda compartir sus conocimientos, experiencias, sus penas y glorias, prácticamente, ¿no? 3 de cada 7 dice que sí. Entonces ese es un poco el panorama, la imagen de nuestra sociedad, a la hora de reflejar esa predisposición, esa proactividad para considerar la acción de emprender. No acometer la acción, sino simplemente considerar. Y yo creo que ya con estos datos ya he alimentado parte del debate que podéis. Sí, pues ahora yo lanzo, o ya empezamos el debate, y bueno, es positivo el hecho de que se empiece a disminuir ese miedo al fracaso. Entonces yo la pregunta que lanzaría es si esta disminución que se hace del miedo al fracaso, bueno, cuáles son las causas y si realmente la situación de crisis económica que ha tenido este país ha contribuido a ese miedo al fracaso. Por ejemplo, Conchi. Bueno, yo creo que voy a ser un poco la nota discordante en algunas de las rondas por el sector al final al que estoy representando aquí, que es el del emprendimiento social, ¿no? Y por entender el emprendimiento más allá de la generación de empresas, que obviamente es una pata importantísima, y entendiendo en este caso, y luego hablaremos un poquito más, el emprendimiento social casi como una actitud de vida, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento social, yo creo, y esto es una percepción, y ahí habría que separar los datos, que en el emprendimiento social me arriesgaría a decir que es casi menor, porque el emprendimiento social parte de una necesidad personal, parte de una inquietud personal, y probablemente cuando tienes esa convicción de que puedes emprender para mejorar la vida de las personas, probablemente te queda ese miedo al fracaso, pero probablemente es un poco menor, ¿no? Yo creo que hay una cuestión, y hilo con esta diapo que tenemos aquí, hablando de las cualidades o de la formación, que hablaremos después, para crear un negocio. Y algunas veces se hace el paralelismo, ¿no?, de esto de que para aprender a pintar hay que pintar, no se puede explicar cómo pintar. Y con el emprendimiento pasa un poco lo mismo, o sea, para aprender a emprender hay que emprender. O sea, y hay mucha formación, quizá no suficiente todavía, sobre emprendimiento, que quizá es un elemento más en cuanto a la gestión y que todavía tiene que haber mucha más formación económica y de gestión, pero como se aprende a emprender es emprendiendo, ¿no? Y yo ahí, solo por no extenderme, pongo un ejemplo de un emprendedor social de la red de Ashoka, que es el fundador del proyecto Valnalón Educa, que es José Manuel Pérez Pericles, y es una persona a la que le asignaron la tarea, desde una administración pública en Asturias, de regenerar una zona en decadencia, era una zona antigua minera, el Valle del Nalón, y le dijeron, mira, aquí tienes la tarea de crear un vivero de empresas, ¿no? Vamos a emprender en la zona, como ya no tenemos el negocio habitual. Y fue un auténtico fracaso, que él explica como tal, porque faltaba la semilla, ¿no? Faltaba la cantera. Y al igual que en el deporte, para tener grandes estrellas hay una amplísima cantera, y creo que no hay que hacer el paralelismo, pero vamos, con el fútbol es obvio, para tener una cantera de emprendedores y unos emprendedores líderes económicos o sociales, ya luego les distinguiremos un poco más, es importantísimo la educación. Y es importantísimo que esa educación, desde edades muy tempranas, vaya enfocado en la práctica, ¿no? Hay que aprender a pintar. Aurelio, desde la Fundación INCIDE, pues tenéis un contacto muy directo con emprendedores, ¿no? Sí, yo diría, en relación a esta disminución de del miedo a emprender que comentaba Iñaki, yo creo que hay dos cosas. O sea, por una parte, la valoración social del fracaso en los casos de emprendimiento, yo creo que la actitud que hay hacia eso ha mejorado mucho, y de hecho nosotros lo que estamos viendo es que muchos emprendedores, sobre todo gente joven, que lo intenta y su proyecto no le sale adelante, inmediatamente consigue empleo. Es casi automático, porque o bien en empresas más consolidadas o bien en proyectos emprendedores de terceros, porque simplemente es una demostración
y ya se considera una demostración de una actitud diferente, ¿no? ante la vida y ante el mercado laboral. Esto es así. Eso es lo que nosotros vemos en positivo. En negativo es que yo creo que hablamos de aversión al riesgo, yo creo que se trata de aversión al entorno. Sigue habiendo un entorno en el que los emprendedores, que muchos de ellos siguen siendo por necesidad o por falta de oportunidades, tienen una bala, muchas veces en términos económicos. Entonces a la gente le da mucho miedo y nosotros, de hecho, luchamos un poco contra eso y en la parte de nuestro trabajo siempre decimos que intentamos hacer asesoramiento responsable porque nos da pánico coger a una persona que está desempleada hoy, animarla a emprender y estar convirtiendo a esa persona en un desempleado endeudado dentro de un año. Entonces yo creo que todavía el entorno genera muchas barreras y la falta de dinamismo en el mercado laboral genera muchas barreras, que es lo que está haciendo que se mantenga ese miedo a dar el paso, ¿no? Ese miedo al fracaso. O sea, que en positivo y en negativo es como nosotros vemos ahora mismo el tema. Miguel Ángel, y desde el punto de vista de la Administración y la estadística, ¿esas barreras son realmente un freno? Bueno, nosotros tenemos una aproximación al fenómeno del emprendimiento, la estadística oficial, que es ligeramente diferente, pero complementaria y por lo tanto pues enriquecedora de la que plantea el estudio, ¿no? Nuestra unidad de observación no son las personas como es en el estudio, sino que es un poco la vida al otro lado del espejo, son ya las empresas que se acaban de constituir, ¿no? Y además nuestro enfoque está más orientado a medir hechos objetivos de lo que acaece en la vida de las empresas que en opiniones, a medir opiniones o actitudes de los emprendedores, ¿no? Desde ese punto de vista, nuestros productos estadísticos están basados en unas definiciones y en una normativa que está estandarizada por parte del Sistema Estadístico Europeo y de la OCDE para facilitar la comparabilidad entre los países. Y bueno, pues el dinamismo empresarial lo medimos a partir de nuestro Directorio Central de Empresas, que es una recopilación de todas las empresas que están activas en España en un momento determinado, con unas fechas de referencia determinadas, y ahí detectamos lo que nosotros llamamos nacimientos y muertes de empresas, entendiendo por nacimientos pues empresas que surgen en un momento determinado y empiezan a hacer uso de sus factores de producción. Las muertes son las desapariciones de empresas, pero además, por estas cuestiones que decía antes de la estandarización de las definiciones, que no reviven en el año siguiente, ¿no? Es decir, que hemos de esperar que pase un año con la empresa inactiva para que sea considerada una muerte de una empresa, ¿no? Y hay un par de productos, la demografía armonizada de empresas, que va dirigida, en la cual se reflejan los nacimientos de empresas, entre otros eventos demográficos, en el que recopilamos información de empresas que surgen con y sin asalariados. De hecho, el 55% de las empresas del DIRCE no tienen asalariados, del Directorio Central de Empresas no tienen asalariados. Y también otro producto en el que trabajamos y que es difundido por la OCDE es el de la demografía de empleadores, en el que el matiz es justamente que las empresas sobre las que están viendo la evolución, el nacimiento y la muerte, son empresas que sí que tienen al menos un asalariado. En cuanto al tema del miedo al fracaso, ya digo, visto desde el otro lado del espejo, yo creo que sí que es muy relevante que se ponga el foco en ello, porque desde luego es un fenómeno que tiene un impacto considerable. Es decir, de las empresas que nacen en un año, el 25% de ellas no llegan al primer año de vida, lo que nosotros llamamos mortalidad infantil de empresas. De las que llegan al segundo año, ya han disminuido en un 40% sobre la cohorte inicial y en 4 años el número de empresas que siguen activas es de menos de la mitad. Así que poner el foco en las ayudas que sean necesarias, en vencer esta percepción social del fracaso como algo
con connotaciones negativas. Es importante luchar contra ello porque, desde luego, el fenómeno está ahí. Iñaki, antes de que empieces con el segundo bloque de actividad emprendedora, muy brevemente, este elevado índice de mortalidad empresarial puede tener mucha relación, ¿habéis constatado si tiene relación con ese miedo al fracaso? Hombre, el miedo al fracaso es una barrera para dar el paso a crear, ¿no? Una vez que uno da ese paso, hace lo indecible por sobrevivir. Otra cosa es que los índices de mortalidad empresarial son muy elevados, y más en estos últimos tiempos, porque antes, y me refiero antes al periodo pre-crisis, estábamos hablando de aproximadamente un 50% de mortalidad durante los primeros 5 años de existencia, pero es que ahora ya en los primeros 3 años de existencia estamos hablando de tasas del 48%. Por lo tanto, hay un fenómeno real, como bien ha dicho Miguel Ángel, que es esa mortalidad existe y tenemos que ser conscientes, ¿no? Yo creo que más que eso hay cierta comodidad, aún en coyunturas distintas, porque nosotros hemos analizado o hemos pulsado esa voluntad de la ciudadanía durante los últimos 10, 15 años. Hemos entrevistado a más de 200.000 personas con distintos vaivenes. Ha habido distintas formaciones políticas que han ocupado el gobierno, ha habido ciclos económicos expansivos, contractivos, y aún así la predisposición para emprender pues es la que aparece en nuestros gráficos. Se mantiene de manera débil, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad española es emprendedora, pues yo diría que débilmente. Pues vamos al segundo bloque de actividad emprendedora. Bueno, para dar ese paso, ¿no? Y darle el salto a la acción, obviamente uno antes se lo tiene que plantear, pero una vez ya que uno asume esa convicción y da el paso, pues bueno, ahí es cuando empieza una nueva vida. Nosotros lo que hacemos es, a través del estudio GEM, distinguir distintas etapas. Hay una etapa incipiente, una etapa de desarrollo, hay una etapa de consolidación, si es que esta ocurre. Obviamente reconocemos el hito de la desaparición, y lo que hacemos es recabar información para cada uno de esos ciclos, ¿no? Al margen de eso, también reconocemos que hay organizaciones que son más proactivas a la hora de aportar recursos, invitar a sus empleados a que estos también emprendan en y desde la organización, ¿no? Entonces, bueno, esas métricas las recogemos. Así, el que quiera estudiarlas, pues las podrá hacer en el informe que luego al final se distribuirá a los asistentes. Pero a modo de resumen, ciertamente cuando nosotros intentamos detectar, bueno, quiénes son los emprendedores potenciales, las personas potencialmente emprendedoras, ¿no? Y ahí hemos pasado en estos últimos 8 años de cifras del 6% al 12%. Claro, estamos diciendo potencialmente los próximos 3 años. Quienes se animan luego a emprender, del colectivo de 18 a 64 años, estamos hablando de cifras de entre un 5-7%. Los que cierran, ahí estaríamos hablando entre un 1 y 2% de la población adulta, que declaran haber cerrado su negocio en los últimos 12 meses. Y luego quienes se consolidan, pues ahí sí tenemos cifras bastante interesantes y comparables con la de otros países avanzados que rondan en torno al 6 y 8%, ¿no? Fijándonos ya en la actividad intraemprendedora, es decir, la actividad emprendedora desde las organizaciones, ahí sí que hemos sufrido un pequeño retroceso en los últimos 2 años. De un 1,8 hemos bajado a un 1,1. Y bueno, pues esa realidad está ahí, ¿no? Antes ha salido el tema de la motivación, creo que Oriol lo ha comentado, ¿no? Y una persona por qué emprende o qué es lo que le lleva a emprender, ¿no? Y desde luego, pues razones pueden existir muchas, pero lo que sí hemos detectado es que desde el 2008 hacia aquí se ha producido un aumento en aquellos que emprenden por necesidad, porque no tienen un acceso al mercado laboral, necesitan subsistir, nunca se lo han planteado, pero es esa necesidad la que les apremia a realizar una actividad económica simplemente para poder subsistir, ¿no? Si vemos el
el perfil de estas personas, ¿no? Yo creo que hay un dato interesante y es que hemos percibido que en los últimos años se está produciendo un estrechamiento en el gap, en la diferencia entre hombre y mujer. Es decir, del colectivo emprendedor, la presencia de la mujer va más poco a poco. Pero cuidado. En este gráfico en particular, una cosa es la predisposición y, curiosamente, pues, las mujeres, según estos datos recientes, los últimos, no los anteriores, pero sí los últimos, representan un colectivo mayor, pero luego, a la hora de dar el paso, son los hombres quienes dominan. Entonces, ahí tal vez nos podemos encontrar con unas barreras, ¿no?, que merecen estudiar. En cuanto a la edad, yo creo que hay una franja de edad que es más propensa al emprendimiento, que está comprendida entre los 35 y 45 años, que tiene su razón de ser también. Pero, ojo, aquí hay espacio para todos. Los más jóvenes y los más mayores también. Y yo creo que ahí, pues bueno, lo mismo, lo que comentábamos antes, ¿no? Igual falta una labor de concienciación, de sensibilidad en todos los estratos de edad de la ciudadanía. Y por último, la formación. Yo creo que se ha apelado en varias intervenciones que cada vez observamos una mayor presencia de los egresados universitarios en el colectivo emprendedor, ¿cierto? Es así. Lo que no sabemos es por qué. Porque tenemos personas cualificadas que a lo mejor les hubiese gustado dedicarse a trabajar en una empresa multinacional, pero han tendido a esto porque su prioridad número uno no se ha visto cumplida. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos elementos que nos dan para reflexionar. Nosotros hemos recogido los datos, pero estos datos merecen ser estudiados y reflexionados pues, con detenimiento. De todo esto que expones, y es la pregunta que lanza a la mesa, es que a lo mejor este aumento de la gente que quiere, o de la población española que quiere emprender, incluso esta encuesta que se ha comentado en la presentación, de que ya hay más universitarios que prefieren emprender que ser funcionarios, ¿no es un poco viene obligada por las circunstancias, por la crisis, por la situación del mercado laboral? Es decir, ¿no estamos creando emprendedores a la fuerza? Pues querría pensar que no, pero yo creo que sí que es verdad que es un dato que hay que disgregar, ¿no? O sea, porque al final, si estamos hablando de cultura emprendedora, aquel que emprende exclusivamente por necesidad, pues probablemente queda muy bien en las encuestas oficiales o en las cifras de aumentamos el emprendimiento, pero no es del todo real, ¿no? Y muchas fórmulas súper encubiertas, ¿no?, de emprendimientos o bueno, aquellos que son autónomos dentro de las grandes empresas. Pero es que para nosotros al final por eso vamos un poquito más allá, ¿no? O sea, nosotros como organización, la filosofía que hemos seguido durante casi 30 años era seleccionar emprendedores sociales muy exitosos, en este caso en el ámbito de lo social, bueno, para apoyarles, pero también como para dar ejemplo a nivel social, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que el emprendimiento, y ahí va un poco el tema del perfil, se puede afrontar desde prácticamente cualquier espacio de la vida. Se puede enfrentar como un modelo de autoempleo y de generación de empleo para terceros, se puede enfrentar desde el ámbito de una empresa o de una administración pública. Hay grandes innovaciones sociales impulsadas por emprendedores dentro de grandes instituciones públicas y privadas. Y también porque entendemos el emprendimiento, vuelvo un poquito al concepto de cultura, ¿no?, como actitud de vida. Es decir, si tenemos una sociedad más emprendedora, tendremos más generación de riqueza, más emprendimientos de negocios, en grandes empresas o administraciones mucho más innovadoras, pero sobre todo tendremos una sociedad que emprende. Y una sociedad que emprende es una sociedad que se preocupa por lo que pasa al de al lado. Y es una sociedad que emprende a veces sin una generación de riqueza económica. Nosotros cuando hablamos de emprendimiento social no nos referimos exclusivamente a empresas sociales, ¿no? A veces hay digamos, un cierto batiburrillo en la definición que en el fondo es natural porque es un sector absolutamente incipiente y de nueva creación, especialmente en España, no el emprendimiento, pero sí el emprendimiento social, y hablamos de emprendimiento social para toda aquella empresa que surge en un sector social, pues porque es una empresa de sanidad o de educación, resulta que es una empresa social, por aquellas empresas que surgen o emprendimientos que surgen para dar solución a un reto social o porque hay un nicho sin cubrir. Pero también hablamos de emprendimiento social como algo muchísimo más abierto, o sea, como aquella capacidad de las personas de cambiar el entorno que les rodea, ¿no? Esto es muy difícil de medir en cifras porque al final no se traduce
en un número de empresas creadas o ni siquiera de un número de proyectos creados y en algunos, bueno, y ahí lanzo aquí la oportunidad, el guante para quien lo quiera coger, porque sí que hemos tenido experiencias, lideradas también en este caso por Ashoka en otros países como en Irlanda, de hacer una verdadera análisis cualitativo a nivel de población sobre espíritu emprendedor, ¿no? Porque a veces porque ese espíritu emprendedor, esa calidad emprendedora es muy difícil de medir luego en una cifra concreta, ¿no? Tenemos, pues no sé, uno de nuestros últimos emprendedores que es Selecciones Rafael Matesances, el fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, una persona que ha colocado a España como líder mundial de la donación de trasplantes y es un funcionario público. ¿Cómo medimos eso en un informe? No ha creado una empresa y es un grandísimo emprendedor, ¿no? Ojalá que hubiera más. O sea que yo creo que ahí hay que también repensar el cómo medimos la actitud emprendedora, la calidad emprendedora y yo creo que sobre todo el medir a nivel cultural y como actitud de vida, ¿no? Sería ese punto que aportaríamos. Sí, Iñaki. Yo diría, bueno, efectivamente, Conchi está dando ahora el dato de ese emprendimiento social que no se formaliza en la creación de empresas como parte de lo que es el emprendimiento. Y para nosotros hay otro dato que es bastante evidente cuando se dice en España la gente no emprende. En España se estima que la economía sumergida es el 18% del PIB. La gente se busca la vida y eso es ser emprendedor. Entonces, lo que hay que encontrar es la forma de canalizarlo, ¿no? hacia donde queremos que esté. Y donde queremos que esté en términos generales, claro, cuando se habla de creación de empresas, se suele hablar y se suele pensar en empresas que generan puestos de trabajo, en empresas que crecen. Y lo que tenemos es una gran base de autónomos en este país, ¿no? Entonces, y eso también es emprendimiento y eso también es importante. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los servicios de apoyo a la creación de empresas, son dos escenarios distintos. Una cosa es política económica y la otra es política social casi, ¿no? Y ahí está. Entonces, además, en términos luego de esto, la gente que estudia esto sabe mucho más, ¿no? Pero sabemos que las empresas que realmente crean riqueza, generan empleo y tal, las ponen en marcha emprendedores que tienen un cierto background profesional ya, ¿no? O sea, que tienen un recorrido, que conocen el sector, que saben dónde se mueven. Pero no son las que se están creando mayoritariamente ahora. Las están creando gente más joven, gente que tiene problemas de entrada en el mercado laboral. Y que no tienen esa experiencia, pero a cambio no tienen los lastres que tienen las personas que sí que sí podrían estar mejor preparadas, ¿no? Para moverse en ese entorno. Entonces, eso al final también tiene que ver con el tema de lo de la formación. Hay un desajuste, y nosotros eso sí lo estamos viendo en términos de la demanda de perfiles en los proyectos de los emprendedores. Hay un desajuste entre la cualificación de la gente que está, digamos, en posición de emprender y las necesidades que ahora mismo se plantean los proyectos de emprendimiento que tienen más viabilidad o más potencial de crecimiento. Muchas veces ponemos el ejemplo de Estados Unidos por aquello de que son los líderes en todo esto. Dice, bueno, es que allí los universitarios emprenden, tal. El problema es que lo que no tenemos son tecnólogos emprendiendo. Ahí es donde tenemos una gran carencia. Probablemente los universitarios pueden cubrir una gran parte de esta necesidad y supongo, yo no recuerdo si esto en el GEM se mira específicamente o no, pero también hay estudios que dicen que a mayor formación, menor espíritu emprendedor o menor intención de emprender por cuenta propia, pero también necesitamos gente de formación profesional, mucha gente de formación profesional, porque lo que nos estamos encontrando es eso. Cuando trabajamos con los emprendedores siempre les decimos, primero dime cuál es el problema que quieres resolver, y dónde está, y luego ya veremos cómo lo resuelves. Y eso es verdad, pero el cómo lo resuelves, nosotros vemos muchísimos proyectos, muchísima gente que ha detectado una necesidad, que se le ha ocurrido cómo afrontarla y que puede tener sentido, pero no tiene las herramientas para hacerlo. Y busca socios de viaje y no los encuentra, ¿no? Entonces, ahí, porque al final, emprender es un esfuerzo, ¿no? Yo tengo un amigo que es emprendedor que dice que emprender es vivir como casi nadie quiere para poder vivir como casi nadie puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que necesitamos ahora es, por ejemplo, programadores,
y ahora mismo hay tortas por los programadores y se les paga muy bien en cualquier empresa, sea una empresa de nueva creación o sea una empresa más consolidada, de salida un emprendedor va a decir, bueno, entre 3.000 o 3.000 y pico euros al mes en la mano todos los meses, con cero responsabilidades, o poner en marcha una empresa, pues igual dejo lo de emprender para otro momento, ¿no? Entonces, ahí hay un desajuste que estamos viendo día a día. Y eso es así. Miguel Ángel. Bueno, desde el punto... esto parte por cuáles son las razones que llevan a las personas a emprender. Bueno, la estadística oficial hace poco análisis, ¿no? Nuestro papel es más poner datos encima de la mesa para que la sociedad, los agentes sociales, los políticos, la prensa pueda llegar a sus propias conclusiones independientes, como un valor democrático sobre esto. Pero sí que es verdad que hay una riqueza de datos ahí en la estadística oficial que, aunque no directamente responda a estas preguntas, pero sí que puede arrojar alguna luz, ¿no? En España se vienen creando en estos últimos años un poco menos de 300.000 empresas al año y vienen muriendo un poco más de 300.000 empresas, ¿no? El saldo total en estos años de la crisis pues es negativo y es de esperar que pues probablemente ya en 2014, 2015 los saldos ya salgan positivos, ¿no? ¿Por qué decía yo antes de que ahí están los datos? Bueno, probablemente ¿por qué emprende la gente? ¿Por necesidad o por capacitación o porque ya tiene la capacitación suficiente o la financiación? Bueno, a lo mejor mirando en qué, bueno, es adelantarme un poquito al siguiente punto, de qué tipo son las empresas que se crean, ¿no? Bueno, pues antes de la crisis mayoritariamente las empresas que se creaban en este país, las empresas nuevas de cada año, las tasas más altas de empresas nuevas eran del sector de la construcción. Eso se termina en 2007. A partir de 2007 deja de ser el sector mayoritario. Y desde 2008 hasta ahora, ¿dónde se crean las empresas? En el sector de servicios. Y concretamente en el sector de otros servicios, tipo, bueno, pues hostelería, turismo, etcétera, ¿no? Quizás, y se puede profundizar más en ese sentido, quizás un análisis de eso nos lleve a la conclusión de si estamos emprendiendo en sectores tecnológicos o en sectores de otro tipo, y de ahí poder sacar conclusiones de por qué emprende la gente, ¿no? Y el tercer punto es el entorno, ¿no? Igual son empresas, un poco al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel, si te parece, ¿eh? Sí, sí. Lo único que vamos a ir muy breves porque vamos Vale. un poquito más de tiempo. Vale. Bueno, voy a pasar a una reflexión adicional por seguir la línea que ha comentado Miguel Ángel. Efectivamente, yo creo que viendo un poco el tamaño de las empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas pequeñas. 9 de cada 10 tienen menos de 5 empleados, en sectores prácticamente que pertenecen a sectores terciarios de servicios a empresas, atención al consumidor final, financiación pues muy módica. Es decir, el 50% de las personas que han lanzado un negocio invierten por debajo de 17.000 euros. Y el 70% de ese capital lo ponen ellos de su bolsillo. Y el resto viene de otras fuentes, que normalmente suelen ser personas de su entorno más cercano e informal. Familiares, amigos, personas que confían en su proyecto, ¿no? Claro, si realmente queremos que la actividad emprendedora, además de ser inclusiva, sea transformadora, ahí el elemento innovador es fundamental. Pero cuando les dirigimos la pregunta de ¿es un proyecto innovador? ¿Tiene mucha o poca competencia? ¿Está proyectándose en mercados locales, nacionales, internacionales? ¿Y a cuánto aspira a crecer en los próximos 5 años? Pues los datos son bastante devastadores, por cuanto que ese espíritu para innovar, pues bueno, lo manifiestan tal vez 3 de cada 10. Así, sin dar cifras exhaustivas. ¿Cuántos se animan a vender sus productos en mercados exteriores? Pues estamos hablando de un 2 entre 10, un 20%. Lo que quiero decir con esto es que
bastante tienen con lanzar el proyecto como para encima cargarles la presión de que tienen que comerse el mundo, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Pues, Pasamos al sí, entorno, pasamos si te al parece. siguiente. Entonces, esto tiene que ver con el entorno sí, fundamental. por eso no te he interrumpido, porque estabas hablando de eso, precisamente ya de entorno. Entonces, claro, un entorno que se preste para la innovación, pues es mucho más cómodo. Antes se comentaba Stanford, Berkeley, pero no solamente es Stanford, Berkeley, es toda la comunidad inversora de capital riesgo, es el apoyo de las administraciones locales. San Francisco, el Ayuntamiento de San Francisco es que es muy sensible al tema de la innovación, del emprendimiento y de la sostenibilidad. O sea, son valores que se respiran en todo el entorno. No solamente los jóvenes, sino los mayores, las empresas públicas, privadas. Entonces, el entorno es importante para innovar, para emprender, para generar valor económico y social. Algo que nosotros hacemos es preguntar a expertos, como antes ha comentado Ana, sobre los mayores obstáculos que ellos perciben en el entorno para emprender o los apoyos y cuáles son las recomendaciones. Bueno, pues las respuestas son bastante recurrentes en el tiempo, se repiten, ¿no? Los obstáculos normalmente guardan relación con la financiación, pero claro, tenemos una cultura desarrollada para financiar en proyectos emprendedores y más en esta coyuntura. Es decir, ¿cuántos business angels conocemos? Pero business angels realmente que saben lo que están poniendo y lo que están aportando a ese negocio, que no solamente es dinero. Estamos hablando de capital inteligente, sobre todo inteligente. Estamos hablando de políticas. Políticas, bueno, tenemos una ley de emprendimiento desde septiembre del 2013. Claro, ¿qué ha dado de sí? ¿Cuándo lo evaluamos? ¿Cuál es el impacto que estamos teniendo? ¿La crisis es buena o es mala? Porque la crisis es cierto que, de alguna manera, reduce la capacidad de los consumidores para comprar, hay recortes y eso afecta al bolsillo de las familias. La crisis económica, pues sí, puede detraer la actividad emprendedora, pero también la puede potenciar por lo que hemos comentado antes, que muchos se animan, ¿no? Entonces, recomendaciones que normalmente estos expertos no suelen dar. Pues mejorar reeducación, que ya ha salido, formación, y yo creo que eso es algo que se está haciendo en todas las etapas, educación primaria, secundaria, formación profesional y universitaria, e incluso formación especializada para emprender, que cada vez proliferan más módulos. Financiación, pero necesitamos financiación no solamente desde las instituciones financieras tradicionales. Tenemos una ley de crowdfunding que ha sido recientemente aprobada y hay fórmulas novedosas precisamente para paliar el problema de la financiación, y luego está la efectividad de los programas públicos. Y ya con eso ya... Bueno, pues realmente antes, cuando hemos hablado del entorno, me parece que ha sido Miguel Ángel el que ha hablado de barreras. Bueno, realmente hay barreras, este país es un país con barreras para emprender y, por favor, vamos a ser muy breves en las respuestas por el tiempo. Pues yo creo que no sé si barreras, que en algunos casos seguro que las hay, pero seguro que se podrían poner rampas, ¿no? Y ayudar. Yo no sé si todo el mundo es consciente de que hay gente en España, en esto del emprendimiento social, que monta empresas sin ánimo de ganar dinero. Monta una fórmula empresarial porque es la mejor manera para trabajar en el ámbito social que tiene. Y no sé si todo el mundo sabe que no existe una sola fórmula legal en España que recoja este modelo empresarial. Somos uno de los pocos países en España que no tiene un modelo como la sociedad limitada de interés general, un modelo que venimos promoviendo desde hace años, que da cabida a ese raro, que ya no es tan raro, ese rara avis de aquel empresario cuyo máximo objetivo es maximizar el cambio, el beneficio social. Con lo cual yo creo que ayudarían modelos, fórmulas legales que vayan más allá de la empresa, de la sociedad anónima, la limitada, o por la parte de lo social, una fundación, una asociación. Ayudarían herramientas de inversión, obviamente incentivos fiscales para la inversión, ¿no? Y para la inversión en emprendimiento, para la inversión social. Existen modelos que podemos perfectamente replicar de otros lugares de Europa, los bonos de inversión social por parte de las administraciones. Los business angels existen pocos y en el ámbito de lo social son absolutamente desconocidos, ¿no? Y luego, sobre todo, ir hacia modelos
híbridos de financiación de proyectos que pueden mezclar la filantropía, las donaciones, con la inversión y con la generación de beneficios, ¿no? Facilitar el marco legal de eso, sin duda yo creo que es un valor añadido, ¿no? O sea, una rampa y a lo mejor menos obstáculo por ser... Aurelio, ¿hay rampas? O? Hay rampas, hay rampas. Yo voy a ser muy breve, pero una consideración previa. Hablabais de que las empresas que están creadas van en la clasificación de servicios. Entiendo que hay entre servicios a empresas también. Sí, ¿verdad? Sí. Lo digo porque suele tener una connotación un poco negativa, o sea, una lectura un poco negativa porque pensamos enseguida en hostelería, en tal. De las empresas que nosotros vemos que se están montando, empresas de base tecnológica o empresas de alto potencial que se están montando en España, las que mejor están funcionando son las de servicios. O sea, el software crítico de Airbus o de Altran lo hace una startup en Pamplona, el software de la NASA en las estaciones de tierra lo hace una empresa en Barcelona, las boyas que utilizan la mayor parte de las navieras para detectar bancos de pesca en el mundo los hace una empresa de Vigo. Y eso no sale en las portadas de los periódicos ni de las revistas. No es Uber, no es tal. Es otro tipo de... Pero eso en España lo estamos haciendo bastante bien. Y eso es servicios. Entonces, no es malo que sean empresas en el sector servicios. La cuestión es luego a qué se dedica cada una, ¿no? De las rampas, yo creo que lo que se está haciendo desde el punto de vista regulatorio está funcionando, se están consiguiendo cosas. Pero es verdad que ahora mismo es fácil montar una empresa. Si quieres montar una empresa, digamos, básica, por decirlo así, es fácil montar un comercio, es fácil montar un despacho de arquitectos. Es difícil montar una empresa de base tecnológica. Sigue siendo complejo y a los que mejor les va en este tipo de empresas es a los abogados, que al final te pasas más tiempo en el notario que en ningún otro sitio cuando intentas ayudar a este tipo de empresas. Y por la parte de la financiación que se hablaba antes, por mi trabajo, no por mi cartera, conozco a bastantes inversores y business angels. Creo que sí que hay esa inversión inteligente, que cada vez la hay más, que cada vez hay más emprendedores y empresarios que les ha ido bien, que vuelven al ecosistema para invertir y para ayudar a otros, y lo hacen en muchos casos con una cierta parte de obra social propia. Lo que sí que es cierto es que ellos también necesitan un marco en el que desarrollar su actividad, y es verdad que en España todavía ese marco no se da. Es decir, ahora mismo tú entras, inviertes en una empresa y lo difícil no es entrar, lo difícil es salir. En esto, por ejemplo, los ingleses nos están dando sopas con onda. En Inglaterra, el 50% del dinero que inviertes en una empresa de nueva creación automáticamente te lo desgravas, con lo cual realmente solo pones el 50% de lo que estás poniendo, ¿no? Bueno, todavía hay muchas cosas que hacer ahí, pero yo creo que se van haciendo poco a poco, pero se están haciendo. Bueno, también muy brevemente, en relación con este tema del sector servicios que hemos comentado anteriormente, es verdad que las empresas jóvenes son menos, hay un porcentaje menor de empresas jóvenes que son innovadoras que las empresas que ya están consolidadas. Pero es verdad que las empresas jóvenes que son innovadoras lo son con una mucho mayor intensidad que las empresas que ya tienen una edad. Cuando digo intensidad en la innovación o intensidad en I+D, me estoy refiriendo al cociente entre el gasto en innovación o en I+D en relación con la cifra de negocio de la empresa, ¿no? Bueno, pues estas empresas jóvenes que innovan o que invierten en I+D lo hacen hasta con 3 veces más intensidad que las empresas que ya están consolidadas. Es decir, que es verdad que el sector servicios, por una parte, nos puede dar pistas, pero hay que profundizar en la información. Y en cuanto a las barreras, bueno, como decía antes, nosotros no hacemos análisis, pero ahí están los datos, ¿no? Si se miran los datos del Directorio Central de Empresas, que en teoría recoge todas las empresas de este país, podéis ver que a medida que se incrementa el número de empleados de las empresas, el número de empresas disminuye, ¿no? Es lógico, hay más empresas con 5 empleados que empresas con 4 empleados. Eso dibuja una curva que es prácticamente, bueno, tiene una forma prácticamente continua, ¿no? Pero tiene 3 saltos, si se miran con detalle las cifras. Es en el salto de 10 a 11 empleados, de 20 a 21 y de 50 a 51.
Nada más. Iñaki, antes de pasar a las conclusiones, ¿algún aspecto más que quiera destacar del informe? No en particular, ya que andamos justos de tiempo. Bueno, pues antes de hacer las conclusiones, aunque vamos muy mal de tiempo, si alguien, tenemos yo creo para un par de preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta a cualquiera de los miembros de la mesa, puede hacerlo. Sí le rogaría que fueran preguntas muy breves, que se identificaran y que especificaran al miembro de la mesa que dirige la pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Pues entonces pasamos directamente a las conclusiones. Yo pues, voy a destacar muy brevemente para mí tres. Para mí hay una que es fundamental y es que para emprender lo primero que se necesita es aprender a emprender. Esa me parece fundamental y entonces la información es básica a la hora de emprender. La segunda, bueno, pues que hay bastantes obstáculos todavía en el entorno para los emprendedores y yo ahí ya como primero, antes de que paséis vosotros a vuestras conclusiones, primer tema, no se ha hablado de la maraña legislativa que hay en este país y eso también es una barrera. Y para mí una tercera conclusión, y con esto voy a referirme a unas palabras que suele utilizar bastante el presidente de CEIN y vicepresidente de la CE, Juan Pablo Lázaro, cuando habla de emprendimiento, porque él dice que no es emprendedor, él es empresario, porque todos los empresarios son emprendedores, pero no todos los emprendedores son empresarios. Y ya a partir de ahí, pues os dejo a vosotros. Bien, bueno, yo simplemente retomar el punto inicial. Yo creo que si realmente la actividad emprendedora ha de actuar como una palanca de transformación económica y social, pues ciertamente los retos que tenemos pues son abundantes, yo creo que todavía, sobre todo para construir esa sociedad más emprendedora que todos anhelamos, porque eso da vida, eso da energía, eso da avance y si se hace de forma equitativa, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que por la parte que nos toca a nosotros, desde la comunidad académica investigadora, que lo que hacemos es pulsar un poco el entorno, los ciudadanos en este caso, pues nuestro granito de arena consiste en aportar información rigurosa que sirva luego para la reflexión y ahí yo creo que también podemos participar en ese debate con distintos agentes socioeconómicos, no solamente con los decisores públicos, sino hay otros agentes que tienen mucho que decir y mucho que hacer en este sistema, ¿no? Y si de ese debate, de esa reflexión colectiva, eso da pie a una serie de actuaciones que redunden en esa transformación, en ese impacto que comentábamos antes, yo creo que será así como conseguiremos cambiar nuestro sistema de valores, nuestros prejuicios, nuestras actitudes y nuestras aptitudes, ¿no? Que es al final lo que hará que tengamos en el futuro pues una sociedad más emprendedora. Pues yo como conclusión me quedaría con dos elementos, o querría resaltar dos elementos. Yo creo que hay todavía una falta importante de contar las historias detrás de los datos, una falta de un poco de este storytelling, ¿no? Que se ha puesto ahora tan de moda y que cuenta un poco las historias que decías tú, ¿no? Y es entre el panadero de mi barrio, y ojalá hubiera, por cierto, que ni lo hay, o sea, ojalá siga habiendo panaderías en los barrios, y la empresa de Silicon Valley, hay un abanico enorme de posibilidades, de iniciativas, de emprendimientos pequeños, medianos, grandes, sociales, económicos, y hay que hacer mucho más storytelling en torno a ellos, porque de otra manera es difícil también, ¿no? O sea, como motivar a la juventud, y no solo a la juventud, a la sociedad en general. Y por otro lado, en la pata educativa, dos elementos, ¿no? O sea, por un lado, creo que es lo que decíamos, a emprender hay que aprender haciéndolo. Un dato es, no sé si alguien conoce el grado de emprendimiento en equipo de Teampreneurship de Mondragón, la Mondragón Team Academy, que tiene unos ratios en los que el 70% de los jóvenes que salen de sus estudios emprenden, el 90%, 90 y tantos % está empleado, ¿no? O sea que si se quiere, se puede. Estamos hablando de jóvenes universitarios que obtienen un grado emprendiendo durante 4 años, pero si nos vamos todavía más atrás, yo solo como por dejarlo ahí, nuestro foco de trabajo ahora mismo como organización internacional de cara a generar una sociedad de emprendedores, de changemakers, está en el colegio, en la escuela, y es en el fomento de valores
que a priori pueden no sonar muy cercanos al emprendimiento, pero para nosotros lo son, como son la empatía, el liderazgo, el trabajo en equipo compartido, que son esos valores del siglo XXI que revierten después en esa sociedad emprendedora, ¿no? Pero que hay que empezar tal que en educación infantil prácticamente. Bueno, yo diría, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Conchi, pero además yo creo que un poco la conclusión os la doy contándoos un poco dónde estamos poniendo nosotros el foco ahora, que va en la línea de lo que estaba diciendo Iñaki. Es decir, al final, cuando nosotros trabajamos con los emprendedores, lo que intentamos todo el rato es, y nuestro trabajo está mucho más enfocado a proyectos empresariales en general, es que tengan ventas, que facturen, que tengan clientes, ¿no? Cuando es para consumo, pues se les puede ayudar como se les puede ayudar, pero no puedes obligar a la gente a comprar, no puedes traerles al comprador de la mano. Pero en el ámbito de los servicios, nuevamente, ahí lo que nos falta ahora mismo es la implicación, el enganche con la industria, precisamente, ¿no? Donde sean fuente de innovación, porque efectivamente están generando innovación, pero innovación que ellos solos no son capaces de vender y que las empresas todavía no, algunas ya están bastante cerca de esto, pero todavía hay muchas que no, sobre todo las que no son tan internacionales, que no están siendo capaces o no son conscientes de lo que tienen ahí. Entonces, todo esto hila en las conclusiones anteriores, porque lo que necesitamos es eso, necesitamos que los proyectos que estamos viendo y que son proyectos buenos y que cada vez son mejores, con modelos de negocio cada vez más complejos, tiren para arriba y que eso sea un ejemplo y sea una atracción para todos los demás. ¿Y a Miguel Ángel? Bueno, a nosotros lo que nos dice, lo que vemos en los datos es que las empresas nuevas que más probabilidad tienen de permanecer a lo largo del tiempo y que tienen de tener éxito son empresas que están en el sector de la industria. No son las que más se crean, no son las que más mueren, son las que más permanencia tienen, los que más años de vida tienen. Es complicado superar los 2 primeros años de vida, ahí hay una tasa de mortalidad muy alta. Y el número de empleados también es un factor determinante a la hora de observar a las empresas que permanecen un número alto de años. Así que yo diría que si una empresa joven quiere tener muchas posibilidades de permanecer, que se dedique a la industria, que ya lleve más de 2 años funcionando y que tenga más de 4 empleados. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por vuestras brillantes exposiciones. Quiero dar las gracias a la Red Gen de España, a CISE, al Banco Santander y a la Fundación Rafael del Pino. Y sobre todo gracias a todos ustedes por su asistencia. Y antes no se vayan porque ahora creo que hay una entrega de premios. Muchas gracias a todos.